hablábamos de, si me indicas que lo último que alcanzaron a escuchar era acerca de trastornos reumáticos, seguramente quedaron donde expresaba que una de las causas de leucocitosis suelen ser las enfermedades inflamatorias, ¿ok? Tanto en curso, agudas o crónicas. Donde citaba de ejemplo el caso de la artritis reumatoide o la artrosis en su defecto, que a largo plazo son patologías inflamatorias que inducen a un aumento considerable también de leucocitos. Citaba de ejemplo también las reacciones alérgicas graves, donde pudiese citarse de ejemplo también el paciente asmático, el paciente con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ok? Las quemaduras de gran compromiso, como las que se visualizan acá, y las enfermedades autoinmunes, donde también se involucran las enfermedades o patologías inflamatorias, como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, el lupus eritematoso sistémico relativo, pero lo cito de ejemplo porque en algunas fases agudas también está presente, pero digamos que estas son las principales, ¿ok? Causas alternas, lo que mencionaba, cuando hablamos de leucocitosis o un aumento de glóbulos blancos, no siempre es infección. También están involucrados otros procesos que pueden pues ocasionar también en el paciente aumento de glóbulos blancos. Hay otros casos especiales, citaba también, que aunque son poco comunes, no por ello quiere decir que asocien e incentiven también aumento de glóbulos blancos. Era el caso de las reacciones medicamentosas, donde los corticosteroides y o epinefrina son uno de los más asociados porque son los que con mayor rapidez pueden desencadenar una leucocitosis. Es el caso del paciente, y repito nuevamente, asmático o el paciente con EPOC, que están sometidos a un tratamiento crónico con corticosteroides. Por lo tanto, es común que ellos desarrollen, por supuesto, una leucocitosis medicamentosa. Hay otros casos especiales como la leucemia y otros tipos de cáncer en donde la alteración de los glóbulos blancos está más en vinculación, es por la afección a nivel medular o sistémica, ¿ok? Que se produce en esos casos. Y otros casos más especiales aún, como es en este caso, el estrés extremo, el tabaquismo o el consumo de drogas, sobre todo la heroína, cocaína, que son pues sustancias que tienen un alto poder o capacidad de estimulación al sistema adrenérgico. Por lo tanto, pues también induce aumento de glóbulos blancos. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces leucocitosis? Sí, doctor. Ok. Vamos ahora con leucocitos disminuidos. Ya vemos cuáles son las causas principales de aumento de glóbulos blancos, pero también se da el caso de que glóbulos blancos disminuidos tienen un carácter también patológico. Y el término para nosotros referirnos a glóbulos blancos disminuidos es leucopenia. Y la leucopenia me habla de hipoproducción o disminución de los glóbulos blancos o leucocitos. Ahora, bien, nosotros podamos regirnos por el Comité Europeo o en este caso latinoamericano, pues hablamos de leucopenia cuando los leucocitos se hallan en una concentración menor a 4.500 o en su efecto a 4.000 células por milímetro cúbico. ¿Ok? Hay algunos laboratorios inclusive que toman como referencia al norteamericano y hablan de leucopenia cuando es menor a 5.000 células. Pero, como les digo, les recomiendo regirse por estos dos comités, que son los más comúnmente utilizados. Ahora, si la leucocitosis nos habla de procesos infecciosos, la leucopenia, ¿ok? Por su parte, nos va a indicar mayormente, y hablo generalmente por incidencia, ¿ok? Que es debida a déficit de vitamina B12 o ácido fólico, también conocida como vitamina B9. ¿Ok? Estos déficits vitamínicos son la causa principal de leucopenia.
en el paciente, sobre todo en esos pacientes que alternos a leucopenia, vemos también objetivada allí una disminución de otros grupos celulares, como es el caso de los glóbulos rojos y también de las plaquetas. Ahora, ¿por qué ustedes creen que el déficit de vitamina B12 o de vitamina B9 me afecta no solamente los leucocitos, sino también los otros dos grupos celulares? ¿Quién me dice cuál es la relación allí? Profe, la vitamina B12 es ligada al factor intrínseco de la mucosa gástrica y su absorción tiene influencia en la producción de glóbulos rojos en la célula madre, o sea, en la médula ósea roja. Perfecto, así mismo es, Mauricio. Fíjense que en este caso la vitamina B12 o ácido fólico es uno, digamos, referido como el combustible medular por excelencia. ¿Por qué? Porque este es el encargado no solamente de favorecer la absorción de otros grupos vitamínicos a nivel de la mucosa gástrica, aunque mayor y predominantemente intestinal, ¿ok? Sino además que es el elemento utilizado por la médula para la síntesis de sus grupos celulares. ¿Okay? Recordemos que la médula ósea es la estructura encargada de la producción de estos grupos celulares. ¿Ok? La médula roja, componente estructural también de la médula ósea, glóbulos rojos. La médula blanca, sustancia blanca, encargada también de grupos, en este caso inmunitarios, como son los leucocitos. Esa es la relación. Por eso es que déficit de vitamina B12 y de ácido fólico tienen esa influencia a nivel de los glóbulos blancos. Otra causa probable de disminución de glóbulos blancos, reacción también crónica medicamentosa por el uso de antibióticos, antiepilépticos, antipsicóticos, antiinflamatorios y fármacos cardiovasculares. ¿Ok? Es una causa también allí asociada. Algo más común y predecible es el efecto secundario intrínseco post-quimioterapias o radioterapias. Ese es el estado de inmunosupresión propia del paciente oncológico. ¿Ok? La mayoría de los pacientes oncológicos sometidos a tratamiento, ya sea quimioterapia o radioterapia, van a desarrollar una leucopenia. Y también tenemos el caso de la influencia hepática o esplénica. En este caso, cuando hablo de esplénico, hablo de vaso. ¿Ok? Y en este caso, así como el compañero Mauricio citaba la influencia de la vitamina B12 y B9 en la médula, porque ustedes creen que el hígado y el vaso tendrían Un órgano hematopoyético. Ok, son estructuras, han escuchado, me imagino. No tengo estudiantes de primer año acá, ¿cierto? Me parece que todos son de segundo y superiores, inclusive. Pero me imagino que han escuchado hablar de las estructuras linfoides, órganos linfoides, ¿ok? Que participan también no solamente pues, en la concentración o almacenamiento de estos dos grupos celulares, sino que pueden participar también en su proceso de destrucción. Entonces, tomen en cuenta que cualquier afección hepática o esplénica, es decir, del vaso, puede afectar también la población blanca, en este caso de los leucocitos. Tenemos, y continuando acá, las causas probables de leucopenia, enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Felty, el lupus eritematoso sistémico, acá hay un pequeño error, es lupus eritematoso sistémico, y la artritis reumatoide. ¿Ok? Son estados o patologías autoinmunes que cursan también con una pequeña inmunosupresión allí. ¿Ok? Es común ver en estos pacientes, sobre todo en el sexo femenino, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué femenino? El lupus es una enfermedad que con mayor incidencia afecta a la población femenina, ¿ok? Al sexo femenino. Y es una enfermedad autoinmunitaria que es causa principal también de leucopenia. Las infecciones que afectan a la médula ósea, como la tuberculosis, leishmaniasis, brucelosis, en este caso también el paludismo, fiebre tifoidea, la hepatitis o el VIH-Sida, inducen también a leucopenia. La invasión de la médula ósea por cánceres, como es el caso de los linfomas, síndromes mielodisplásicos,
que para que no lo sepa, los síndromes mielodisplásicos son todas aquellas afecciones que involucran directamente la integridad de la médula ósea y por lo tanto afectan todas las líneas celulares a las cuales ella asume, a las cuales ella está a cargo. Entiéndase por eso las tres conocidas. ¿Ok? Y la exposición laboral con radiación, sobre todo los radiólogos están propensos a desarrollar una leucopenia a largo plazo. ¿Ok? Por ello es importante muchas veces también en el interrogatorio del paciente tomar en cuenta a qué se dedica, porque este tipo de condiciones también pueden darnos datos. Entonces, a considerar por el momento, ya a este punto, entonces nosotros seríamos capaces de identificar y diferenciar a una población de leucocitos dentro de valores normales y aquella que se encuentra en límites patológicos, ya sea que se encuentren elevados o ya sea que estos se encuentren disminuidos de los que nosotros conocemos como valores referenciales. Además, nosotros podemos interpretar y asociar cualquiera de las posibles causas compatibles para dichas alteraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ya a este punto ustedes son capaces de saber cuando hay leucocitosis, cuando hay leucopenia, cuando los leucocitos en este caso se encuentran dentro de límites normales. Y sea cual sea la alteración, ya más o menos, y lo refiero así, deberían conocer cuáles pueden ser las causas probables. Recuerden siempre lo que dije anteriormente, las causas probables siempre van de la mano de la sintomatología del paciente, de la clínica del paciente, porque eso es lo que nos garantiza el 70% del diagnóstico. Pero vamos a poner a prueba eso. Vamos a ver. Determine los siguientes hallazgos. Leucocitos, 6.800 células por milímetros cúbicos. ¿Esos leucocitos están normales o patológicos? Normales. Ok, normales, evidentemente. Ahora, unos leucocitos que se nos reporten en 14.400. ¿Estamos hablando de qué? ¿Cuál es el término? Leucocitosis. Perfectamente. Ahora, si esos leucocitos estuviesen en 4.100 células por milímetro cúbico, hablamos de... Leucopenia. Muy bien, exactamente así. Fíjense ustedes que ya son capaces de determinar y dar nombre y apellido a esas alteraciones. Ahora, una pregunta importante. Si más allá de confirmar que estamos frente a una infección, a una inmunodeficiencia, inflamación, cualquiera de las causas citadas, ¿ok? De leucocitosis, pudiésemos nosotros también precisar y especificar aún más la etiología de la enfermedad como apoyo extra a nuestro diagnóstico. Pues para nosotros especificar aún más, simplemente hacemos un pequeño salto al leucograma o hemograma de Schilling. ¿Ok? Que es esta sección que ven visualizada acá. Fíjense ustedes que lo primero que nos reporta la hematología es los leucocitos. Determinamos cuáles son sus valores. ¿Se encuentran normales? Seguimos con nuestra interpretación. ¿Se encuentran alterados? Ya sea por leucocitosis o leucopenia. Saltamos directamente al hemograma de Schilling. Es el salto que vamos a hacer allí. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué es el leucograma o el hemograma de Schilling? Son estos estos grupos celulares que vemos encontrados acá. ¿Se acuerdan que les mencioné al principio de la exposición de los glóbulos blancos? Que estos en realidad eran un grupo de células diferenciadas. Y cité el ejemplo de 5 grupos celulares. Fíjense que los encontramos acá. Los basófilos, eosinófilos y neutrófilos, ¿ok? Linfocitos y monocitos. Existen otros grupos celulares como son los mielocitos o estos que vemos acá que son neutrófilos pero descritos como encallados que tienen también su interpretación. Pero vamos a interpretar cada uno de ellos, ¿ok? Y para ello debemos también considerar cuál es el apoyo diagnóstico que nos ofrecen estos valores. Fíjense que el hemograma de Schilling o leucograma no es más que una extensión y un precisado del estudio leucocitario. Esto lo que nos hace es
verificar, cuantificar y valorar el porcentaje y cantidades precisas de los diferentes tipos de glóbulos blancos. Recordemos que estos en sí son una población diversa, pero con una función común, que es la defensa inmunológica. Ahora, tomando en cuenta esta precisión porcentual y cada tipo de leucocito guarda una íntima relación con ciertos patógenos, ¿ok? O procesos determinados, podemos llegar a un diagnóstico más sólido. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabemos que en un caso determinado puede haber leucocitosis, pero si yo pudiese saber más allá de la causa, ¿ok? ¿Cuál es la naturaleza de esa alteración? Es decir, si nosotros estamos frente a un proceso infeccioso, hay posibilidades de saber si ese proceso infeccioso es viral, si es bacteriano, si es parasitario, si es simplemente una reacción alérgica, porque recuerden que no solamente hablamos de infecciones cuando hablamos, en este caso, de leucocitosis, también están involucrados procesos como la inflamación o reacciones alergénicas, ¿ok? Y fíjense ustedes acá lo que les mencionaba. Al principio hablamos de cuáles son precisamente esas variedades de leucocitos que vamos a encontrar reportados allí. Vamos a iniciar por los basófilos. Y los basófilos son leucocitos similares a los mastocitos. Para que no sepa lo que son los mastocitos, esos son células que participan activamente, sobre todo, ¿ok? Con mayor énfasis, en procesos de tipo inmunitario asociado a parásitos, muchachos, ¿ok? Es importante que tomen en cuenta esto porque en dependencia de qué población específica de glóbulos blancos esté elevada, ¿ok? Nos va a hablar de un proceso en particular. ¿Qué pasa? Que los basófilos producen sustancias que participan activamente, como les mencionaba, en procesos, por una parte asociados a procesos alergénicos y por otra parte también están vinculados a procesos parasitarios. Pero para nosotros saber cuándo esta población está alterada, es necesario conocer sus valores normales. Y fíjense ustedes que a diferencia de los leucocitos, ¿ok? Estas células no van a estar expresadas en célula por milímetro cúbico o por microlitro de sangre, sino que la unidad de apreciación es porcentual. Es decir, ellos están sometidos a un porcentaje. Los basófilos se encuentran en una, digamos, apreciación normal de 0 a 3%. ¿Ok? Esa es la concentración normal. 0 a 3%. Por lo tanto, una población o una concentración de basófilos mayor al 3% me habla de basofilia. Y ahora, ¿qué es la basofilia? ¿O cómo interpretamos nosotros la basofilia? Bueno, normalmente la basofilia nos habla de procesos en donde están involucrados mayormente infecciones parasitarias, sobre todo cuando estos parásitos se infiltran en tejidos como pulmón, vías respiratorias altas y piel. Ellos actúan liberando una sustancia que pone en marcha el proceso inflamatorio, como en este caso la histamina, ¿ok? Y la eliminación del patógeno se produce precisamente gracias a a puesta en marcha de estos procesos proinflamatorios. Fíjense que también son importantes para iniciar reacciones inflamatorias, sobre todo en aquellos cuadros de reacciones alérgicas moderadas, respuestas de hipersensibilidad, la anafilaxia, el asma y alteraciones dérmicas. ¿Ok? Puntualicen eso como las causas más comunes. Entonces, si yo hablo de basófilos, ya sé que allí puede haber involucrado procesos parasitarios, reacciones alérgicas, procesos inflamatorios, pueden haber inclusive alteraciones como o procesos como el asma, ¿ok? O reacciones alergénicas, sobre todo a nivel de piel. Eosinófilos es el otro grupo celular. Son otra variedad de leucocitos, pero también
forma parte de los granulocitos. Estas células inmunológicas, ¿ok?, están altamente involucradas en procesos infecciosos asociados a, digamos que se vinculan también a procesos de origen parasitario, pero en ese caso más papel juegan los basófilos. ¿Ok? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, basófilos, eosinófilos. Entonces, si ambos están involucrados también en procesos infecciosos de tipo parasitario, ¿cuál tiene más especificidad? En ese caso, tengan más peso sobre los basófilos. ¿Ok? Los eosinófilos, más allá de procesos infecciosos, van a estar más predominantemente involucrados en reacciones inflamatorias o alergias. Por eso es común que estos estén en altas concentraciones, sobre todo cuando hay procesos como el asma, reacciones alérgicas como la rinitis, ¿ok? Es donde más se ven asociados procesos alergénicos. Por lo tanto, una elevación de eosinófilos siempre nos va a hablar de un paciente con tendencia a las alergias o reacciones alergénicas activas o crónicas en su defecto. ¿Ok? Esa es la diferencia que ustedes van a tener entre basófilos y eosinófilos. Basófilos, parásitos, inflamación y alergias, aunque en menor medida. Eosinófilos, mayormente procesos inflamatorios o alergias. Pero ¿cuál es la concentración entonces normal de eosinófilos? Los eosinófilos se encuentran en una concentración normal de 0 a 8%. ¿Ok? Cuando una concentración de eosinófilos es mayor al 8%, hablamos de eosinofilia. ¿Se entiende hasta el momento? Sí. Sí, doctor. Ok. Fíjense acá, algo más de lo mismo ya citado. Respuesta al mintos, parásitos, aunque como les mencioné, en menor medida. Para parásitos, mayormente son los basófilos. ¿Ok? Porque donde predominantemente en realidad vamos a encontrar eosinofilia es en el asma, en procesos alergénicos como en este caso la rinitis, urticaria, que es una afección dérmica de hipersensibilidad, o patologías inflamatorias, sobre todo aquellas que se encuentran a nivel gástrico, ¿ok? Y que pueden estar inclusive asociadas a parásitos. Luego vamos con los neutrófilos. Los neutrófilos son leucocitos más especializados aún. Estos son los que reciben el nombre de polimorfonucleares, ¿ok? Y de toda la variedad de los leucocitos, estos son los que más concentración sanguínea tienen. Es decir, de todos los glóbulos blancos, los que tienen mayor concentración son los neutrófilos. Tal es el punto que ocupan del 60 al 70% de la concentración de los leucocitos. Aunque su periodo de vida es corto, valorado en horas e inclusive pudiese ser el caso de días, su función principal es la fagocitosis de bacterias y hongos. ¿Ok? A tomar en cuenta allí eso. Neutrófilos predominantemente es hablar de procesos bacterianos. Fíjense que dentro de sus cualidades citológicas, y si recuerdan el video que les mostré anteriormente, una de sus cualidades es la fagocitosis. ¿Ok? Este grupo celular se media de un proceso llamado diapédesis, ¿ok? Que es la capacidad que ellos tienen de migrar a otros tejidos para ayudar a la destrucción de bacterias y en su efecto hongos mediante la incentivación de procesos inflamatorios. ¿Qué pasa? Si recordarán en el hemograma de Schilling, habían neutrófilos segmentados y neutrófilos encallados. ¿Cuál es la diferencia? Que los neutrófilos segmentados, ¿ok? Son los neutrófilos maduros, son los que van a estar involucrados en estas respuestas. Procesos infecciosos bacterianos o en su defecto que tiene asociación a hongos. Los neutrófilos encallados
son neutrófilos inmaduros. Y cada uno de ellos tiene su significado. Por ahora vamos a concentrarnos en los segmentados. Como les mencionaba, estos tienen una concentración promedio de 40-70%. Esto es lo que consideramos nosotros como normal. Cuando unos neutrófilos segmentados están mayor al 70%, hablamos de neutrofilia. Por el contrario, cuando se hallan en una concentración menor al 40%, hablamos de neutropenia. La neutrofilia o elevación de neutrófilos por encima del 70% me habla de infección aguda, sobre todo de procesos bacterianos. ¿Ok? Otras causas asociadas puede ser el estrés, sobre todo en aquellos pacientes con estrés físico o emocional, el ejercicio intenso, las cirugías, pacientes postquirúrgicos, traumatismo, el paciente con antecedentes epilépticos, trastornos convulsivos, inyecciones de epinefrina, entre otras, son causa también de neutrofilia. Fíjense que tenemos también asociados trastornos metabólicos, inflamatorios y autoinmunes. Es el caso del paciente diabético cuando sufre complicaciones como la cetoacidosis. Es común también ver neutrofilia. Otros casos menos comunes, enfermedad de Still, la hepatitis alcohólica y el LES o lupus eritematoso sistémico como la artritis reumatoide también me pueden dar neutrofilia. Recuerden que esas fueron causas que citamos también como probables e incentivadoras a leucocitosis. También es el caso de la influencia farmacológica. Allí se vinculan los glucocorticoides, el litio, heparina, las catecolaminas, los betagonistas y drogas como la cocaína o anfetaminas. ¿Ok? La asplenia, en el caso de la ausencia del vaso, posterior a una en este caso esplenectomía o trauma esplénico. Las neoplasias, pacientes con cáncer, sobre todo las hematológicas, ¿okay? La leucemia, por ejemplo, como también es el caso de cánceres no necesariamente hematológicos. El tabaquismo, fíjense que se observa hasta en un 11,5% de los fumadores. Y la obesidad también es una causa de neutrofilia. ¿Por qué es importante asociar esto? Porque muchas veces vemos pacientes obesos, pacientes con hábitos tabáquicos o pacientes que cursan una enfermedad autoinmune que nos pueden llevar a este tipo de conclusiones más fácilmente. ¿Ok? Ahora, la neutropenia o disminución de los neutrófilos, una población o concentración inferior al 40%, como recordaremos. Esto me habla más de todo de destrucción, disminución en la producción o un almacenamiento normal de los neutrófilos. Y esto es algo que vemos comúnmente en cáncer y en los tratamientos oncológicos. La reacción medicamentosa, en el caso de los pacientes con patología tiroidea, como el hipertiroidismo, pacientes que se tratan con el metamizol o propiltiuracilo, son pacientes que pueden tener tendencia también a la neutropenia. Hay antibióticos como la vancomicina, las penicilinas o la oxacilina, o el grupo también de antivirales y antipsicóticos que me pueden dar también una neutropenia. ¿Qué es otro escenario posible también de neutropenia que no nos debe alarmar? Porque hay casos de neutropenia alarmantes que nos hablan de una enfermedad como tal o una condición, pero hay otras condiciones que pueden estar también asociadas a neutropenia y yo diría que es una de las más comunes, ¿ok? Que tienen que también aquí considerar, que son las infecciones virales, ya sea varicela, Epstein-Barr, hepatitis, VIH, sarampión, cualquier etiología viral me va a disminuir directamente los neutrófilos. ¿Por qué? Porque recuerden que estas son las concentraciones en los glóbulos blancos. Y si hay un proceso viral en curso, las células que van a estar altamente, valga la redundancia, ¿ok? En altas concentraciones son las que tienen papel en las respuestas virales. Eso hace, por supuesto, que la concentración de estas células especializadas, mayormente en qué?
Hablamos que los neutrófilos están asociados a procesos infecciosos ¿de qué naturaleza? ¿Cómo? Los neutrófilos están involucrados en respuestas infecciosas ¿de qué naturaleza? Bacteriana o por hongos. Ok, precisamente. Entonces, si estas células están altamente relacionadas a procesos bacterianos, en un proceso viral no van a tener papel. Simplemente su producción va a ser escasa. Por eso nos pueden dar una falsa neutropenia. ¿Ok? Tomen en cuenta en eso. Enfermedades autoinmunitarias. Volvemos a citar de ejemplo el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Y otros trastornos de la médula ósea, como la anemia plástica, síndrome mielodisplásicos o la mielofibrosis, son causas también comunes de leucopenia. Fíjense algo. Acá mencionamos los neutrófilos encallados. Les mencionaba anteriormente que estos no son más que aquellos neutrófilos inmaduros. ¿Cuál es la importancia de estos? Que estos neutrófilos se hallan netamente en el interior de la médula. Por lo tanto, su concentración sanguínea debe ser nula, debe ser 0. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier concentración de neutrófilos encallados nos habla, y esto lo cito de forma de mal pronóstico, ¿ok? De patologías más complejas. Fíjense acá, yo lo refiero, 0% es lo normal. Y hablo Doctor, de disculpe. encallado. Disculpe. Doctor, disculpe, tengo que retirarme porque ahorita a las 12 tengo clase. Desde Ok. las 12 hasta las 2 de la tarde. Entonces, bueno, yo me estaría comunicando con usted. Sí, no se preocupe. De todas maneras, que entonces lo que resta acá de la interpretación es que esto, como les decía, habla de procesos de mal pronóstico, porque generalmente o estamos frente a una infección grave o masiva, como es la septicemia, la sepsis, ¿ok? O estamos hablando de procesos malignos, como las neoplasias mieloproliferativas. La leucemia mieloide es una de las más comunes, ¿ok? O la enfermedad de Kawasaki, que para el que no la conozca es una vasculitis, una enfermedad prácticamente autoinmunitaria que afecta directamente a los vasos pequeños y medianos, y eso, pues, a largo plazo, puede generarme también neutrófilos encallados. Así que diferencias que ustedes tienen que saber. Entonces, diferenciar neutrófilos segmentados a los neutrófilos encallados. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces los 3 grupos celulares expuestos, tanto basófilos, eosinófilos como neutrófilos? Sí, bastante claro. Ok. Vamos ahora con los denominados agranulocitos. Y aquí encontramos a los linfocitos. Esta sería Zoom se va a la cerrar en 3 minutos. Deberíamos salir y volver a entrar. bueno, perfecto.